Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por ya estar en este lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor. Les voy a suplicar, por favor, que abran sus Biblias. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en los primeros 16 versículos del Salmo 119. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Qué tal si repetimos todos este último versículo? Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Oremos. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos, Señor, de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a darle honor a tu palabra, viviendo correctamente cada día, Señor, viendo nuestros errores y perfeccionándonos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que vivamos una vida agradable a ti. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu pueda trabajar en cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre, precioso nombre, en el cual encontramos salvación. También te damos gracias, Señor, porque tendremos un momento para meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, por tu siervo, que tú lo bendigas y lo guardes, para que tu palabra pueda llegar al corazón y nuestra mente y podamos atesorarla, Señor, que nuestros pensamientos puedan cambiar a través de ella y ser los hijos que tú esperas que seamos. Ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a ser humildes y sencillos para entender esta gran verdad. Solamente por tu gracia podemos lograr de tus beneficios. Señor, quiero pedirte por aquellos que nos están fielmente viendo a través de otros medios,
Bendícenos, Padre. Ayúdanos a todos para que sea un pueblo junto, donde quiera que se encuentren las personas. Que tú puedas, Padre Santo, ser claro en ellos con tu palabra y que ellos puedan ser personas deseosas de oír tu palabra para poder cambiar a través de ella. Usa tu palabra. Gracias por la tecnología, Señor, de la que gozamos para poder llevar este mensaje a otras personas. Es el único propósito, Señor, engrandecer tu nombre, ensalzar tu nombre. Y por eso, Señor, te alabamos. En tu precioso nombre oramos. Amén. Cantemos al Señor. 1, 2, 3, 4. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Un palacio tengo allá más lindo
sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos sentimos muy contentos de que sea domingo para vernos todos, ¿verdad? Algunos nos vemos en los martes, pero no todos. Pero es una bendición verles en persona. Los martes, no se les olvide, tenemos la oportunidad de orar por nuestras necesidades. Oremos por cada uno de nosotros. Algunos hermanos están enfermitos y debemos de orar por ellos. No se nos olvide, el miércoles también estamos estudiando la palabra de Dios. Este último viernes, más bien este viernes es el último día que vamos a estar estudiando el libro de los fundamentos de la fe. Vamos a pasar a un nuevo estudio. De manera que todos estamos invitados para comenzar el nuevo estudio de esta semana a la otra. Este domingo, miércoles, estaremos estudiando ya la última lección de este libro que nos ha enseñado bastante. Muy bien, quisiera saber si tenemos visitas esta mañana. ¿Tenemos a alguien que nos visite por primera vez? ¿O todos conocidos, ya todos de casa? Ahora no tenemos visita. Hermanos, gracias por la presencia de ustedes en PCC el viernes. Fue una gran bendición. ¿Y cuánto llegamos, verdad? Casi estuvimos todos allá. Estuvo muy, muy bonito. Creo que fuimos más gente que de allá.
Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Sería buena idea de irlos a reforzar, hermanos, y movernos para allá, ¿verdad? Gracias al Señor, hermanos, que fue un buen grupo, ¿verdad? Fue un buen grupo para poder estar juntos. Miren qué bonito es el convivio. El convivio es muy, muy bonito. El pueblo del Señor debe ser así, ¿verdad? De tener reuniones de unanimidad. Eso es muy bueno, porque eso es lo que el Señor nos enseña, la unanimidad, ¿verdad? No apartarnos. El domingo no vamos a tener a Ana María porque se va a ir para El Salvador por unas 2 semanas. Vamos a suplicar a Pablo, no sé si vas a poder estar aquí, para que nos ayudaras con el PowerPoint, ¿verdad? Por favor, ahí hablamos después, ¿verdad? Ellos van a estar allá en El Salvador por unas 2 semanas, van con su esposo y les vamos a extrañar, ¿verdad? Pero esperamos que disfruten mucho. Ahora El Salvador está muy bonito para irlo a visitar, ¿verdad? Y hay algunos pasajes que están muy baratos también. Hay que ver cuándo se pueden comprar y podemos, ¿verdad? Viajar, es muy saludable viajar. Y no se les olvide que sería bueno ir a ver las misiones que tenemos allá. Y hablando de misiones, quisiera por favor agradecerles a ustedes por su aporte económico. Muy importante esto. Algunos de ustedes van a recibir sus cheques de regreso porque los han escrito a nombre de PCC. Se me informó que algunos cheques llegaron a nombre de PCC. Ahora todos los que escriban cheques, escríbanlos a nombre de Grace Chapel. Hay 2 sobres allá, uno blanco que es para misiones, ahí dice Misiones El Salvador, allí pone su ofrenda dedicada a misiones. Ellos tienen que respetar y mandar eso para misiones, ¿verdad? Y el otro sobre azulito es para las ofrendas y los diezmos locales. Otra cosa importante es, aquí hay contabilidad en todo. Hay un grupo que está contando solamente lo que dicen los sobres. Por favor, incluyan la cantidad arriba en el sobre. No importa si es $1, 100 o 1000 o lo que sea. No ofrendamos para que vean cuánto es. Se ofrenda porque va un grupo, cuenta los sobres, y después va otro grupo y cuenta y verifica, y entonces se unen las dos, y si hay una discrepancia, entonces se busca esa discrepancia. La contabilidad se trata de hacer lo más transparente posible aquí en la iglesia. Por lo tanto, les suplicamos que escriban en la parte de la derecha, arriba en la esquina, cuánto usted está aportando para que se les haga a los hermanos más fácil. Y eso también la dirección de ustedes. Si ustedes no escriben su dirección, hay muchos nombres que se parecen, ¿verdad? Alguien se dice Blanca, ya saben que soy Blanca. No, escriban su nombre y su dirección, porque después, a fin de año, no les va a llegar su reporte. Y es precisamente por eso, porque se lo acreditaron a otra persona o no se lo acreditaron a nadie. La ofrenda siempre se usa, ¿verdad? Pero para el reporte suyo es muy importante. Recuérdense que contabilidad es así, es muy ordenada. Y eso damos gracias al Señor, que aquí se tiene ese orden, ¿verdad? Y cuando sucede eso es porque a veces nosotros solamente escribimos así, Blanca y ya. Y ya saben que soy. No, no es así. Recuérdense que hay mucha gente allá también en el otro edificio, ¿verdad? Así es que, hermanos, por favor, creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que lo podamos
tomar muy en cuenta. El 25, las hermanas van a tener su desayuno nuevamente. Va a ser de este sábado al otro, ¿verdad? En el cuarto A. De manera que, hermanas, el próximo 25. Este mes pasado hubo un buen grupo de mujeres, ¿verdad? De manera que inviten a sus amigas, usted misma invítese y diga, voy a anotar en el calendario esta fecha y ustedes se van a gozar muchísimo, ¿verdad? Hermanos, nos sentimos muy contentos cuando alabamos al Señor, así es que sigamos alabándole al Señor, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia
todas ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Tengan la bondad de sentarse, por favor, hermanos. Gracias. Este día, nuestro hermano Daniel va a estar predicando y trae un mensaje muy importante. Muchos de nosotros nos vamos a identificar con ese mensaje, quiénes éramos, quiénes fuimos y quiénes somos ahora. Bueno, tristemente, quienes eran y todavía siguen siendo. Eso es triste, ¿verdad? Que no haya habido ningún cambio. Pero el mensaje que el hermano trae es el hombre natural versus hombre espiritual. Tiene que haber algún cambio, ¿verdad? Si el Señor ha operado en nuestros corazones, ha habido cambio. Si no ha operado en nosotros, ¿qué va a suceder? Seguimos con el hombre natural. Esperamos que sea de bendición para nosotros este mensaje. A ver enfrente de mí. Y me acuerdo que manejaba casi la velocidad normal de una carretera. Sin embargo, sabía que yo iba a poder encontrarme con un camión ahí parado, un carro ahí detenido, y era algo peligrosísimo. Hermanos, les quiero decir que lamentablemente en muchas iglesias, en el púlpito, hay mucha neblina. Y cuando hay neblina en el púlpito, hay nubes en los bancos.
Si los predicadores no aclaran la palabra de Dios, entonces los hermanos andan con muchísima confusión. La sociedad en que nosotros vivimos ya trae muchísima confusión. Se está buscando borrar todas las líneas. Ya no se puede decir la palabra mujer. Se tiene que decir otra cosa. Y se cree por algunos locos que el hombre se puede embarazar. Asunto del género que ha llegado a un nivel de locura en nuestra sociedad. Borrando las líneas entre hijos y padres, estudiantes y profesores, esposa y esposo, porque hay distinciones bíblicamente. La gente y las autoridades del gobierno, pura confusión. Vivimos en días de muchísima confusión. Como si fuera la meta de la prensa y los políticos fuera confundir a propósito, oscurecer, nublar, emborronar, empañar, difuminar. En eso nosotros vivimos. Necesitamos reconocer que Dios quiere hablarnos a través de su palabra de manera clara, distinta, de manera para ayudarnos a pensar claramente. Gracias, mi amor. Yo traje mi Biblia en inglés por error y mi bella esposa me trajo mi Biblia en español. Gracias, retornando a la casa. Muchas gracias, amor. Necesitamos reconocer que en la Biblia tenemos presentaciones y descripciones muy distintas de la diferencia entre una persona cristiana y una persona no cristiana. Por ejemplo, le voy a dar muchos ejemplos. Una persona es un amigo de Dios o una persona es enemigo de Dios. Así dice la palabra de Dios. Una persona es creyente o una persona no es creyente. Una persona es cristiana o no es cristiana. Hay ovejas y hay cabras. Hay santos y hay impíos. Hay seguidores de Cristo, hay rechazadores de Cristo. Hay personas perdonadas y hay personas no perdonadas. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay personas vivas espiritualmente, hay personas muertas espiritualmente. Hay personas justificadas, hay personas no justificadas. Hay personas con paz con Dios y hay personas sin paz con Dios. Hay personas redimidas, hay personas no redimidas. Hay personas reconciliadas con Dios y hay personas no reconciliadas con Dios. Hay personas transferidas al reino de luz y hay personas que viven en el reino de la oscuridad. Otra manera, otra descripción. Hay personas, la mayoría de las personas, en el camino ancho que llega hasta la destrucción y hay personas pocas que están en el camino estrecho que llega a la eternidad. La Biblia está muy clara de estas cosas. Vamos a 1 Corintios y vamos a ver
una distinción que hace con cualidades, 1 Corintios, entre los cristianos y los no cristianos. 1 Corintios, capítulo 2, comenzando en versículo 9. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, hay algunas traducciones en español que dice el hombre animal de esa palabra. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, aquí está la distinción entre el hombre natural y el hombre espiritual. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo voy a seguir el texto aquí, de acuerdo con el comienzo del versículo 9. Es por eso que estoy comenzando con el hombre espiritual, la persona espiritual. 5 características del hombre espiritual. Número 1, bien fácil, la parte final del versículo 9. Una persona espiritual, una persona que conoce a Dios, es una persona que lo ama, que ama a Dios. Aquí dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Nos cae a nosotros y lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Ustedes se acuerdan que en Mateo capítulo 22, versículo 37 a 40, Cristo dijo que el primer mandamiento es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu esfuerzo, con toda tu alma. Así que Dios quiere que lo amemos. Una persona espiritual, una persona que conoce a Dios, una persona que conoce a Cristo, es una persona que ama a Dios. Pablo escribió se lo voy a contar. Está en 1 de Corintios. Se lo voy a buscar aquí. Creo que está en 2 de Corintios.
Bueno, Pablo escribió que si nosotros no amamos a Dios, vamos a ser condenados. Qué fuerte es eso. Pero la verdad es que si nosotros no lo amamos, nosotros vamos a ser condenados. Es así. Ustedes se acuerdan que en la iglesia de Efeso, allá en Apocalipsis, Cristo escribió en contra de la iglesia que ellos habían dejado de atrás su primer amor. Dios quiere ser para nosotros nuestro primer amor. ¿Es así para nosotros? ¿Amamos a Dios? ¿Estamos amando a Dios? Él quiere nuestros corazones. Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, aunque ustedes no lo ven, lo aman. Cuando Cristo le hizo la pregunta a Pedro varias veces, ¿qué le preguntó? Pedro, ¿me amas? ¿Qué nos preguntaría Cristo a nosotros? ¿Tú me amas? El hombre espiritual ama a Dios, lo ama. Es su Padre, Dios su Padre, y lo ama, su Padre celestial, su Creador, su proveedor, su sustentor, el que nos redimió, Redentor. Segundo, el hombre espiritual tiene un premio inimaginable. Vean conmigo otra vez el versículo 9. Pablo aquí escribe, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pablo estaba animando a los hermanos de la iglesia que van a ser premiados. Ellos, nosotros, somos personas con una esperanza inmensa. En las palabras de hoy, Pablo estuviera diciendo, no se imaginan lo que Dios tiene preparado para ustedes. ¿Lo creen? Dios tiene cosas muy buenas preparadas para nosotros también. Acuérdense en Juan capítulo 14, versículo 1, Cristo, era un asunto de horas entre iba a ser arrestado, crucificado. Cristo animó a los discípulos diciéndoles, yo me voy y les voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Qué lugar debe ser? Han pasado 2000 años y Cristo tiene 2000 años preparando ese sitio. ¿Qué ánimo les hubiese dado a los apóstoles, los discípulos, oír esas palabras de esperanza que Él les daba? Sabemos por las enseñanzas de Pablo que Él habla de coronas. Y nosotros, lamentablemente, tenemos la tendencia de pensar en una corona literal. Un premio que se gana en un juego de deportes. Pero Pablo no está hablando así. Pablo usa una manera en griego de comunicar que la corona se describe como esto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo dice, corona de justicia. Esto no está hablando de una corona literal, se está hablando de
una justicia delante de Dios, una justicia perfecta que nos va a dar en el futuro cuando lleguemos al cielo, donde nunca vamos a tener pecado, jamás. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20, Pablo dice, una corona de gozo o de regocijo. ¿Cómo está Pablo hablando de una corona literal? No. Pablo está hablando de un premio que Dios nos va a dar en el cielo, en que nosotros nos vamos a regocijar por toda la eternidad. ¿Qué premio es ese, no? En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, corona de vida, una vida que nunca va a parar, vida eterna. Primero de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, Pedro dice, corona de gloria. Así que los apóstoles no están hablando de una corona literal, está hablando de una descripción del premio, lo que va a ser. Acuérdense, hermanos, que nosotros seremos premiados. A mí me encanta el texto en Hebreos capítulo 6. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y el escritor de Hebreos dice que Dios no es injusto, o sea, Dios es justo. Doble negativo aquí en la Biblia. Pero el converso, el opuesto es positivo, Dios es justo. Versículo 10, Hebreos 6. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no es como nosotros. No sé de ustedes, pero me estoy olvidando de cada vez más. Yo tengo como 200 estudiantes y no me es fácil recordar los nombres. Se me está poniendo cada vez más difícil. Dios no es así. Dios recuerda de todo. Y Dios premia todo lo que hacemos en su nombre. Dios reconoce y se acuerda y no es un Dios olvidadizo. No se olvida. Hasta dar un vasito de agua fría. Vamos a ser premiados, hermanos. No tiene que ser algo así en frente de la gente, no. Algo en secreto, algo privado, Dios lo va a premiar. Número 3. En el texto vemos que el hombre espiritual posee el Espíritu. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos ha dado el Espíritu. El punto es este. El hombre espiritual tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. Para el cristiano, el Espíritu mora en nosotros. Para la persona no cristiana, el Espíritu no mora en él o en ella. Nosotros hemos recibido el Espíritu y nosotros de esa manera sabemos que pertenecemos a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, Pablo escribió, Cristo en ti, el Espíritu de Dios en ti o en ustedes. Y como tenemos el Espíritu nos enseña todas las cosas. El Espíritu nos guía en toda la verdad.
el Espíritu nos muestra lo que ha de venir. Nos muestra las cosas de Cristo. Nos da poder para predicar el Evangelio, dar testimonio y nos da dones para nuestro servicio a Él, para servirle a Él. Nosotros tenemos el Espíritu. Hemos hablado de eso recientemente, así que no seguiré ese tema más ahora. Número 4, el hombre espíritu tiene discernimiento. Vamos a versículo 15. Versículo 15. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es decir, que el hombre y la mujer espiritual tiene un nivel de discernimiento. Dios nos da la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Lo que le glorifica a Dios, lo que no le glorifica a Dios. Lo que nos va a servir para nuestra edificación, lo que no nos va a servir para nuestra edificación. Dios nos da cierta capacidad de entender lo que es en la mente de Él. Lamentablemente hay muchos cristianos hoy que tienen muy poco discernimiento. Y parte de esa razón, bueno, hay dos razones mayores. Una es que no se está leyendo la palabra de Dios. Y se está dependiendo demasiado solamente de un sermón una vez por semana. Y la segunda razón es porque, como hemos dicho, hay neblina en el púlpito. Y la neblina en el púlpito no ayuda a los hermanos a tener cada vez más discernimiento. Dios quiere que nosotros podamos discernir las cosas. Es lo que Él quiere. Lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Aún así, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice, examina todo cuidadosamente. Necesitamos entender que Dios nos da discernimiento, pero Dios nos manda a que nosotros usemos discernimiento también. Tenemos que tener cuidado de no llegar, óiganme bien esto, porque esta es una tentación. No llevar el nivel de discernimiento hasta un cinicismo. Tengan cuidado. Se puede llegar fácilmente a un nivel de supuestamente discernimiento espiritual y lo que eso lleva a cabo es realmente un cinicismo. Es lo que Dios no quiere. Una persona que ha llegado a ese nivel no tiene capacidad de animar a edificar a los hermanos. Todo es negativo. Hay que tener cuidado con eso. Porque Dios nos manda que nosotros nos edifiquemos unos con otros. Y no llevar ese discernimiento a un nivel hasta pecaminoso. Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento, conocimiento, capacidad de reconocer lo que le agrada y lo que no le agrada. Número 5. Tenemos la mente de Cristo, versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Una pregunta. Pero, por contraste, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa más buena? Tú y yo tenemos la capacidad de pensar como Cristo. Así es lo que está diciendo Pablo. El verbo que se usa aquí, tenemos, en el griego, es igual que en español.
Nosotros tenemos ahora mismo, si somos cristianos, nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice teníamos, no dice tendremos, dice tenemos la mente de Cristo. Tenemos ya la mente de Cristo y tenemos que cultivar cada vez más la mente de Cristo. Hay que guardar lo que nosotros pensamos. El pastor ha hablado de eso últimamente, los martes, Filipenses capítulo 4. Vamos allá, por favor, muy rápido. Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde Pablo nos enseña que debemos de cuidarnos de nuestras mentes. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pablo escribe, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece el elogio, en esto mediten. Es decir, pongan sus mentes en estas cosas edificantes. Hay tanta cosa mala que está pasando en esta sociedad que sinceramente tenemos que tener cuidado de guardar la cantidad de tiempo de noticias que nosotros estamos viendo. Si no, nos vamos a convertir en cínicos. Y vamos a llegar hasta un nivel de los inconversos de pensar que no hay ningún Dios involucrado en este mundo. Pero no es así. Hay que cuidar la mente. Hay que cuidar la mente. Tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Hay que cultivar la mente de Cristo. Las dos cosas, ambas cosas. No hay que pensar, bueno, yo tengo ya la mente de Cristo, no tengo que estudiar la Biblia. No tengo que meditar en la Biblia. No tengo que memorizar la Biblia. No, no es así. Son ambas cosas, ambas cosas. La segunda parte del sermón es el hombre natural. El hombre natural. Un contraste enorme aquí, en versículo 14. El hombre natural o el hombre animal. El contraste también se puede describir de esta manera. El cristiano es el hombre o la mujer sobrenatural. Porque Dios ha hecho un milagro. La persona no cristiana es una persona natural en que ese milagro no se ha hecho. ¿Cómo este texto describe a una persona no cristiana? Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No acepta. ¿Cuántos de nosotros tenemos la experiencia de tratar de compartir el Evangelio con un familiar, un colega, un vecino, un amigo, una amiga que hemos tenido? Y esa persona no acepta nada. No quiere oír ninguna palabra del Evangelio. Es casi como si uno estuviera hablando con la pared. No acepta. La palabra que se usa en el griego significa acepta, también significa recibe. No recibe. La persona natural no recibe la cosa de Dios. Rechaza a Cristo, rechaza la palabra de Dios, rechaza su reino, rechaza su voluntad, rechaza sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué la persona hace eso? Sigamos con el mismo versículo 14. Porque para él son necedad, pura necedad. No acepta las cosas de Dios porque para esa persona es
pura necedad. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, ahí mismo, tal vez en la otra página del lado, ¿y qué dice? Versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Un hombre judío muerto en una cruz, Salvador? La mente de ellos. Dirán ellos, ¿ese es su Salvador? Es una necedad para ellos. Vamos a capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues está escrito está, el que deprende a los sabios en su propia astucia. Dice aquí, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Igual que lo que dice en Romanos capítulo 8. La gente se cree sabia y la gente es necia. En los ojos de Dios son necios y se creen tan inteligentes, sabios. Dice aquí, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, o sea, Pablo o Cefas. Es necedad. El evangelio para el impío es pura necedad. Número 3. Versículo 14. Versículo 14. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Lo voy a decir otra vez. No las puede entender. Otra vez. No las puede entender. Repetición es la madre del aprendizaje. No puede entenderlas. Es una locura creer en la voluntad libre de la gente. La palabra de Dios dice que la persona inconversa no tiene capacidad de entenderlas, cosas del Señor. ¿Cómo tú le vas a dar libertad libre a una persona que no tiene capacidad de entenderlas? ¿Cómo? Le voy a dar una ilustración. La palabra que Pablo usa, el adjetivo que Pablo usa en Efesios capítulo 2, de la persona inconversa, se lo voy a mostrar. Mejor que ustedes lo vean. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban, ¿qué palabra aparece aquí? Muertos. La palabra griega es nekros. Nekros en el griego es la misma palabra que se usa para una persona físicamente muerta. La misma palabra. Ahora, cuando ustedes piensan en la voluntad libre de la persona inconversa, necesitan pensar en Lázaro. Tienen que pensar en el hombre Lázaro. ¿Por qué? Lázaro murió. Ustedes conocen muy bien la situación. Lázaro murió. Lázaro estaba en la tumba, muerto. ¿Cuánta libertad libre tenía Lázaro en la tumba? Ninguna.
No tenía ninguna libertad libre. O sea, Lázaro estaba ahí acostado en la tumba y él se dijo a sí mismo, me voy a levantar de la tumba. ¿O sí? Fue cuando Cristo le habló a Lázaro y le dijo personalmente, levántate Lázaro. Él se levantó y Dios le dio vida. Es igualito espiritualmente hablando. ¿Cómo le vas a dar capacidad de una persona creer en Dios, entender las cosas de Dios cuando está muerta? No puede. ¿Qué dice aquí? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo otra vez para que veamos que no es ninguna teología mía. Esto es lo que Pablo enseñó. No, versículo 14, no las puede entender. No tiene capacidad de entenderlas. Entonces, ustedes no vayan a un extremo aquí. Hay que predicar el Evangelio. Cristo nos mandó que predicáramos el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Predicamos el Evangelio a personas inconversas y Dios usa la predicación del Evangelio para darle vida a los escogidos. De esa manera es el vehículo en que Dios levanta de la muerte a los muertos. Ese proceso que Dios usa. Cuando uno ve predicadores tratando de manipularle a la gente emocionalmente, es porque creen en alguna voluntad libre. Algo que la gente no tiene. No hay que manipularle a nadie. Hay que serle fiel a Dios con su mensaje, con el Evangelio, con su palabra, y que el Espíritu Santo haga lo que quiera, cuando quiera. Hay que confiar en el Señor. No hay que confiar en nuestros métodos. ¿Cómo podemos manipular el mensaje? ¿Cómo podemos manipular las emociones? ¿Cómo podemos mandar a que vengan aquí enfrente? Que levanten puros métodos humanos. No. ¿Cuándo hizo eso Cristo? Nunca. ¿Cuándo lo hizo Pablo? Nunca. O sea, los métodos de Cristo, de Pablo, no son suficientes. Lo voy a tomar un paso más allá. Si nosotros queremos atribuirle al hombre inconverso una capacidad que no tiene, eso le roba gloria de Dios. Profundamente. Le roba gloria. O sea, Dios dice esto, pero yo creo esto. Y si yo creo esto, yo creo que yo participo en mi salvación, que no participo. Entonces yo delante de Dios le puedo decir, yo puse mi fe en ti, yo me arrepentí. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña claramente la fe, el arrepentimiento son regalos de Dios. Tiene que ser. Porque si no fuera así, nosotros tuviésemos por qué jactarnos. Para humillarnos a todos nosotros, a todos. Tiene que ser que sea regalo solamente por la gracia de Dios. Nada más. Eso de atribuirle voluntad libre es darle al hombre desde el comienzo la capacidad de orgullecerse delante de Dios. Eso es horrible en las manos de Dios, en los ojos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Muertos en nuestros pecados, jactándonos de nuestra capacidad de escogerlo a Él. Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Juan capítulo 15, versículo 16.
No escogimos a Dios para nada. Nos escogió a nosotros, nos dio vida para que pusiéramos nuestra fe en Él. Si no fuera por la obra de Dios, estuviéramos todos condenados. Ustedes necesitan leer Romanos 9. En su casa, lean Romanos 9. Dios tiene el derecho de darle misericordia a quien Él quiera. Y Dios tiene el derecho de endurecer el corazón a quien Él quiera. ¿No se acuerdan lo que pasó con Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Cómo se dice en español? Potter in the clay. The potter, Dios es el potter. We are the clay. ¿Cómo se dice eso en español? Ayúdenme. ¿Cómo? ¿Barro? Y Dios es el alfarero y el barro. Y el barro le dice al alfarero lo que tiene que hacer. ¿Cuándo es así? Nunca. ¿Quién decide qué? Dios decide lo que Él quiere. Me molesta a mí, les voy a decir honestamente, a mí me molesta esa doctrina de libertad libre, de la voluntad libre. Porque yo sé que eso roba de Dios su gloria. Y no humilla al hombre donde debe llegar para ponerse delante de Dios Santo. Entonces la vida cristiana comienza con orgullo. Mira lo que yo hice. Mira la decisión que yo tomé. Mira lo que yo hice en el culto. Yo. En vez de Cristo. ¿Saben las veces que yo tuve que devolver testimonios de personas que estaban aplicando para ser bautizadas en la iglesia donde yo era pastor en Riverside? Escribían sus testimonios y los entregaban y yo los leía. Y tuve que decirles a casi todos, habiendo leído el testimonio, ¿dónde está Cristo aquí? Ahí no se ve nada de Cristo. Y yo le decía a ellos, escríbanme ese testimonio de nuevo y pónganme a Cristo ahí si Él es tu Salvador. Porque yo quiero oír de Él. No solamente lo que te pasó a ti. Yo quiero oír quién es Él para ti y qué es lo que Él te hizo. Todo lo hacían. Todo reconocían. Oh, mi testimonio tiene todo que ver conmigo, con yo. No es así, hermanos. No es así. Si el testimonio es así, entonces la vida cristiana termina siendo así también. Todo yo. Éramos nosotros igualitos a Lázaro. Estábamos completamente muertos si Dios en su misericordia y gracia no nos hubiese dado la capacidad, el don de fe y arrepentimiento, estuviéramos todavía en la tumba, muertos espiritualmente. Así es, hermanos. Versículo 14, número 4. Una persona inconversa, una persona no creyente, versículo 14 dice, que no tiene discernimiento. Dice, no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, que no tienen discernimiento, no tienen capacidad de discernir. Esto viene de Dios, esto no viene de Dios, esto le glorifica a Dios, esto no le glorifica a Dios.
no son factores para ellos. No son cosas importantes para ellos. Porque no le pertenecen a Dios. Y podemos decir que son ignorantes. Cuando nosotros entendemos realmente la situación de una persona inconversa, nos motiva a orar por esa persona que Dios haga un milagro. Porque sin un milagro de Dios, eso no va a cambiar. Eso va a seguir. Pero Dios es el que levantó de la muerte nuestro Salvador. El que levantó de la muerte a Lázaro. Nos levantó de la muerte a nosotros que somos creyentes en Él. Y Él lo puede hacer de nuevo con otras personas. Debe motivarnos, no a manipular, no a cambiar el mensaje para ser más atractivo. No, hay que orar a que Dios abra el corazón, como la mujer Lidia, que Él abra el entendimiento, como lo hizo con los discípulos en Lucas capítulo 24, después de la resurrección de Cristo. Estaban caminando allá y Cristo estaba comunicando con ellos, hablando con ellos acerca del cumplimiento del Antiguo Testamento. No entendían, Él abrió sus entendimientos, sus mentes. Cuando nosotros oramos por personas inconversas, necesitamos orar que Dios abra el corazón, abra su mente, abra sus oídos, porque es lo que Dios puede hacer. Es lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuánto lo sabemos con nuestros propios hijos? Sabemos que aun con nuestros propios hijos, si Dios no hace un milagro, no importa que tanto yo hable con ese hijo y esa hija. No va a entender, no tiene discernimiento, no puede entender. Dios tiene que aparecer, mandar su espíritu, usar su evangelio, abrir su corazón. Nos motiva a orar por personas inconversas. Yo me acuerdo de la vez que estaba en Tennessee, en un culto. Y el pastor estaba terminando el mensaje y el culto. Y entonces el pastor estaba aquí como en plataforma y se puso allá abajo y comenzó a llamar a gente a que viniera enfrente. Y el primer llamado era que gente viniera enfrente si eran personas inconversas, si eran no creyentes. Y como él veía que eso no resultaba, se veía la frustración de él, cambió lo que él quería hacer. Entonces cambió que, bueno, tenemos que pasar algo, tiene que pasar algo aquí, lo voy a forzar un poco, torcer el brazo. Entonces lo que él comenzó a hacer era presionarle a la gente, a los hermanos, a que ellos vinieran enfrente si necesitaban ponerse con más paz con Dios, que estaban andando en pecado y tenían que confesar su pecado, arrepentirse. Entonces comenzó a presionar y a presionar y a presionar. No es así, hermanos. No es así. Una persona inconversa se puede convertir en su asiento. Una persona que no está andando con Cristo, un creyente, se puede arrepentir en su asiento. No hay que buscar métodos. Hemos tenido personas aquí que han tratado de presionarnos a que se cambiaran los métodos. No es así, hermanos. Es creer en la obra del Espíritu de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios y que Dios haga lo que quiera. Esa es fe. Manipulación no es fe. Dios no llama al predicador ni al pastor a ser manipuladores.
sino que ser fieles a su palabra, a su mensaje. Nosotros no queremos neblina aquí para que haya una nube allá. No. Queremos pensar claramente, queremos tener discernimiento, queremos que la gente entienda exactamente la condición en que está aparte de Cristo. No darles ahí, no sacudirles el saco al inconverso, hacerles saber o pensar que está bien con Dios. Le voy a contar una historia más. Yo sé que es un poco tarde. Un pastor evangélico predica la palabra de Dios cada domingo. Un hombre que asistió varias veces a la iglesia, su hija vino a California a ayudar a su papá, que estaba en los años 80, 90. Ella, la hija cristiana, el papá, señor anciano, no cristiano. Yo traté de predicarle. Yo le pregunté a la hija y a su esposo que si yo podía visitar la casa para compartir el evangelio con su papá. Me dijo que no. Anteriormente, yo traté de ir allá y cuando yo fui a su casa una vez, no me dejó hablar con él. Y después no me dejó ir a su casa. Oigan lo que pasó. El funeral del Señor, un hombre muy conocido en el pueblo, por muchos años. En el funeral había mucha gente que vino enfrente y dio algo de recordatorio de quién era, lo que hacía. Muchos familiares estaban allá, hablando de él en el funeral. Nadie mencionó ninguna palabra de ninguna conversión, de ninguna fe. Y el funeral fue de tal manera, era como si él fuera cristiano. No las personas que hablaban, pero el tipo de funeral que era. Después del pastor predicar, óigame bien esto. El pastor sacó una hoja de papel. Yo estaba ahí, yo lo vi. Él sacó una hoja de papel. Él comenzó a leer algo escrito por la hija. Y en esa hoja de papel, ella escribió de que su papá había ido al cielo. Y el pastor lo leyó como si fuera un sacerdote católico, poniendo a todo el mundo en el cielo. El día siguiente hablé con el pastor y le dije, él lo conocía, él lo había conocido a él antes, sabía exactamente quién era, él sabía que no tenía testimonio. Y le dije, ¿tú leíste ese documento que le puso a él en el cielo? ¿Cómo tú lo puedes hacer? Ese hombre era un converso, no era creyente. Así que el pastor acaba de predicar el evangelio y con lo que él leyó en ese documento anuló todo lo que dijo. ¿Para qué vale el evangelio? Si tú no necesitas a Cristo para ir al cielo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos llegar al reino de Dios a través de abrazarle a Cristo como nuestro Salvador. Si no, no vamos al cielo, vamos al infierno. Esa es la palabra de Dios. La gente necesita oír el evangelio. La gente necesita arrepentirse. Porque la primera palabra que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en su primer sermón fue: arrepiéntanse.
no es que Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida. No. Era arrepiéntanse. Ya. Ustedes lo saben. Hay que usar los métodos de Cristo. Hay que hablar con las palabras de la Biblia. Hay que creer en la Biblia. No hay que inventar conceptos ni métodos que no vienen de la Biblia, como voluntad libre. Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, te damos tantas gracias, muchas gracias. Sabemos nosotros que nosotros éramos como Lázaro. Y fue por tu misericordia, tu gracia, que tú nos despertaste y tú nos diste la vida cuando estábamos muertos. Nosotros sabemos que no tenemos nada en que jactarnos. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra, que tú no eres el gran caballero del cielo, con tanta cortesía. Tú eres el Dios santo del universo que manda a la gente inconversa a arrepentirse. Y nosotros reconocemos quién tú eres. Y nosotros queremos postrarnos delante de ti. Y queremos reconocer que tú tienes todo el derecho de mandarnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a no jactarnos en nuestra salvación por hacer algo que no hemos podido hacer. Señor, te pedimos por las personas aquí que no te conocen. Abre sus corazones, abre sus mentes, abre sus oídos. Dales a ellos vida espiritual que no tienen. Hazles a ellos amigos tuyos de haber convertido a ser enemigos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pasen muy buena semana.